fuentes documentales se las deja de lado, a mí me parece que es así, o soy pariente de tal persona y esta persona ha actuado así. Este es el dilema no solo de la historia de Bolivia, sino de la historia de América. Ocurre que la batalla de Tuxtla, que fue un 1 de abril de 1825, un jueves santo, y duró 3 horas. Y fue la última acción de guerra del proceso de la independencia. Bolívar y Sucre brillaron con sus espadas en la construcción de la libertad. Bolívar, después de Carabobo, Pichincha, se lució en Junín. Luego Sucre con la batalla de Ayacucho, aquel 9 de diciembre del año 1824. Después de haber suscrito la capitulación de Ayacucho, a solicitud de los españoles, esto es lo singular, Pedro Antonio de Olañeta, el general, no aceptó la capitulación. Él persistía que España debía estar presente en la América. Él iba a ser designado virrey. Entonces esa persistencia se mantenía en Potosí. Sucre también había llegado a Potosí. Pero lo interesante es que el coronel en ese momento, Carlos Medinaceli, que formaba parte del ejército realista a la cabeza de Olañeta, decidió desprenderse, decidió volcarse, si ustedes quieren, por la causa de la libertad del Alto Perú. Y se produjo el hecho y ha generado controversias. La mayoría de los estudios del siglo XIX, siglo XX, incluso nos hablan de un motín. ¿Cómo va a ser motín semejante acción de 3 horas? Por otro lado, se suscribe una capitulación, la capitulación de Tuxtla. Por eso que la mínima referencia que se tiene, que fue un simple motín o cosa por el estilo, el historiador hoy, licenciado Vladimir Arancibia, nos trae este tema, ¿no?, controvertido, titulado Tuxtla, luces y sombras de una batalla. Él es investigador conocido. Él ya tiene un trabajo sobre los primeros conquistadores muy documentado. Y lo que queremos esta noche es que haya participación de ustedes, que emitan sus puntos de vista, porque está la Academia Militar de Historia presente, está la Sociedad de Historia y Geografía de Quillacollo, en fin, diversas organizaciones que nos agradaría lo que se dilucida. En el fondo, esta batalla se ha ido perdiendo dimensión
Sucre y Bolívar han sido encumbrados, yo diría, a la categoría, no voy a exagerar, de semidivinidad. Y se olvidan de Carlos Medinaceli, y se olvidan el carácter recordatorio que merece esta batalla. En fin, no adelantaré mucho, invito al licenciado Vladimir a ocupar la testera para que pueda exponernos este tema muy interesante. Licenciado. Gracias. Sí. Muy buenas noches. Vamos a empezar. Creo que ya no hay nada que hablar. Ya lo ha dicho todo el doctor Villarroel. No. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar todavía. Bien, vamos a empezar con la charla. El tema de la batalla de Tuguzla tiene aristas no solo históricas, tiene políticas, sociológicas, psicológicas. A ver, analizaremos el perfil del general Pedro Antonio Olañeta. Impresionante. Freud se quedaría corto. Pero también tiene un trasfondo filosófico. Este tema de la batalla ha inflamado el ambiente. Los militares del regimiento Tuguzla están alertas, inquietos, porque hay una corriente que niega la existencia de la batalla. En esas condiciones estamos asistiendo ya cerca a la celebración del bicentenario, y justamente también se recuerda, por lo menos para los chichaños, se celebra el bicentenario de esta batalla, 1 de abril, 1825, con el 2025. Hay una cosa, un elemento que ya tocó el doctor Villarroel. Esta es una de las batallas que se producen en el actual territorio boliviano, lo que era Charcas, Collazul. Y fue la única vez. Están un poco negando los levantamientos de los guerrilleros, por ejemplo, que habría que precisar si fueron batallas, combates, escaramuzas, zafarranchos, qué se debe. El objetivo del trabajo, yo quiero aclarar, no vamos a manejar fuentes de primera mano en el trabajo, excepto para referirnos a algunos hallazgos nuevos sobre la batalla de Tuguzla. Este trabajo es un trabajo de sistematización de posiciones de los diferentes investigadores que están estudiando el tema de la batalla de Tuguzla. Ahí está Becia, Ortiz, está el general Lafuente, está hasta un pariente de Medinaceli, ingeniero Víctor Hugo Medinaceli, y hay un par o tres autores más que contemporáneos que han ido estudiando la batalla. Pero hay una cosa, me olvidaron. Vamos a estudiar, vamos a hacer la sistematización aplicando un método de análisis, el método del materialismo histórico. Entonces, el trabajo tiene por objetivos específicos. Esto es muy importante porque al final tienen que tomar un examen para ver si se han cumplido estos objetivos en el trabajo. El trabajo tiene por objetivo elaborar un marco teórico. Obviamente el materialismo histórico no solo es un método, es una teoría. Y en la parte conceptual vamos a ir aterrizando en los principales conceptos que utilizan los autores sobre la batalla de Tuguzla. Por ejemplo, lo decía el doctor, motín, combate, batalla. Entonces vamos a aplicar el materialismo dialéctico, el materialismo histórico en la sistematización sobre los posicionamientos de estos autores. Pero además
vamos a identificar corrientes de interpretación entre estos historiadores e investigadores. Asimismo, vamos a revalorizar el papel del sujeto colectivo, de las masas, que muchos llaman, anteponiendo al papel del héroe, del protohéroe, del iluminado que viene a definir el futuro inobjetable, dirá Hegel, o inevitable. Y por último, vamos a identificar también los intereses que hay detrás de las posiciones, porque hay intereses. Hay intereses detrás de los investigadores que estudian el tema de la batalla. Y finalmente vamos a presentar unos hallazgos nuevos que se han dado o que hay algunos historiadores que están presentando como revelaciones. En el diseño metodológico del trabajo, todavía estoy haciendo el preámbulo, ¿no? Vamos a utilizar los 5 niveles de la metodología de la investigación. Primero, el enfoque. El enfoque es cualitativo, por esencia. El tipo de investigación es exploratorio, porque todavía no se ha definido mucho sobre la batalla, pese que ha sucedido hace décadas. Es también descriptivo y es explicativo, porque vamos a intentar acercarnos a las causas que explican el fenómeno de la batalla. El tercer nivel, ya lo hemos dicho, vamos a utilizar el método del materialismo histórico como método y su caja de herramientas, de instrumentos, porque tiene una caja de herramientas e instrumentos este método, ¿no? Como técnicas, la revisión documental, la entrevista y la observación. Como instrumentos, las fichas documentales, las fichas bibliográficas, y como fuentes vamos a utilizar primarias y secundarias. Las primarias vamos a utilizar para la presentación de las nuevas evidencias que hay sobre la batalla, y en esta sistematización obviamente se han utilizado fuentes secundarias, pero también cruzadas con las primarias. No solamente se han hecho entrevistas a los investigadores, sino también se han consultado sus libros, ¿no? Que vienen también mencionando documentación histórica. Bien, vamos a empezar. El año pasado, una bomba cae sobre Cotagaita, sobre Tomusco, sobre los chichas. El señor Avesia, Valentín Avesia, presenta un libro, Necropsia de un fraude, 2 tomos, en los que disecciona al coronel Medinaceli y pone en cuestionamiento la existencia de la batalla en sus 2 libros. Bien, la justificación creo que ya la hemos hecho de manera general. ¿En qué contexto se está realizando el análisis de esta batalla? En un contexto en que desde arriba, desde el gobierno, nos dicen que hay que oponerse a la historia de los criollos mestizos y hay que recuperar la historia indígena. Y desde el otro lado hay gente que dicen, investigadores que dicen, es la historia criolla. Las élites manejaron este país y pusieron su piedra fundamental el 6 de agosto de 1825. Queremos advertir que bajo esos criterios no podría interpretarse la historia, porque la categoría raza es una categoría biológica ya superada en el siglo XVII-XVIII. Entonces está fuera de foco. Aquí lo más importante está en el segundo párrafo. La historia de la independencia de Bolivia se hizo sobre intereses materiales concretos. Eso de la raza parece un maquillaje nada más. Hay intereses materiales concretos los que se disputan por las clases sociales que están peleando en el proceso de independencia. Bueno, y Tomusco hay una sola versión de la historia, pero hay muchas interpretaciones.
¿Qué es el materialismo histórico? Aquí extraña un poco que el autor de los 2 tomos de la necropsia no hable de materialismo histórico, porque él tiene un ensayo, dice Marx y Carlyle, lo ha presentado, pero parece que no ha entendido las tesis fundamentales del materialismo histórico, del marxismo. No ha podido entender. Aquí le vamos a refrescar en qué se ha equivocado, pues, en su acuciosa obra de los 2 tomos. Y decimos que el materialismo histórico es base epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? De conocimiento, ¿sí? De conocimiento, pero no solamente es epistemológica aquí la cosa, es ontológica, es decir, de interpretación, de posicionamiento frente a ese hecho. La dialéctica significa cambio, movimiento. Todo está en permanente transformación y cambio. ¿Por qué hay el cambio y el movimiento? Porque dentro de ella hay una lucha de contrarios, lucha de elementos que se oponen, que son una unidad, pero que se desprenden en una lucha de contrarios. La unidad es momentánea, fugaz. La lucha de contrarios es la que define la situación. Es como el matrimonio. No tanto. O durmiendo con el enemigo. Es más o menos así, se podría explicar de manera didáctica el principio de la unidad y lucha de contrarios. Los héroes versus las masas. Hasta ahora, nuestros historiadores hablan de héroes: Medinaceli, Sucre, Bolívar, los realistas, los amantes de la corona, Pedro Antonio de Olañeta. Pero no se dan cuenta de que por debajo está actuando un sujeto colectivo de manera anónima que define, que actúa como actor protagónico, no es un actor extra. En 2019, cuando había la efervescencia social, no sé si se acuerdan, había un grupo de gente en la autopa, aquí, la autopa cuartelada, ¿no ven? Como siempre del autopa, el prototipo del motín. ¿Qué les decía la gente? Motín, motín, motín. ¿Sí? Eso decía la gente afuera. Esa es la masa. De los policías, ahí adentro un poquito asustados. No sabían si iban a dar el paso al frente o salir a reprimir. ¿Cómo se contuvo el ejército? Bien. Entonces hay contradicciones internas. Todo fenómeno de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, dice Marx, tiene sus contradicciones. Eso es lo que genera el movimiento. Entonces no se puede presentar los datos de manera aislada, porque viene un investigador desde el interior y dice: he descubierto esto sobre la batalla de Tumbes. Valencia dice 14 cartas fraudulentas, montadas para realzar la batalla de Tumbes. ¿Quiénes están metidos? Los parientes afines del coronel Carlos Medinaceli. Eso intenta demostrar. Hay mucha gente que piensa que el título necropsia de un fraude se refiere solo a las falsificaciones de las cartas y documentación histórica que avala la batalla de Tumbes. No es así. Muchos dicen: se ha equivocado el título el señor a veces. No es así.
él está negando la existencia de la propia batalla en base a ese artificio montado por las cartas fraudulentas. Pero hay también historiadores que dicen, sin documentos no hay historia, dicen, ¿sí? Es el positivismo historicista, ¿no? O sea, es como la ley del cacho. ¿Qué dice la ley del cacho? A ver, ¿qué dice? Lo que se ve se anota. Eso dicen los positivistas. Un ratito. Tengo que ver, observar y anotar lo que estoy viendo, sin hacer ningún tipo de valoración axiológica. ¿Entienden? Seco. Eso era d'Orbigny, era Comte, toda una escuela en la sociología sobre el positivismo. Y claro, eso ha tenido que retractarse en la historia. Y dicen los historiadores, no, aquí se aplica la ley del cacho, ¿no? Sí. Pero el tema es hasta dónde un documento dice la verdad. Eso vamos a ir un poco desentrañando en el desarrollo de la exposición. Marco conceptual. Vamos a entrar rápidamente, vamos a tocar esto, porque son los principales conceptos que utilizan los historiadores. Motín, combate, batalla. Motín, movimiento desordenado de una muchedumbre contra una autoridad legalmente constituida. Eso es el motín. Sinónimos: revuelta, tumulto, rebelión, sublevación, guasábara, insurrección. Motín militar. Hay un concepto sobre lo que es el motín militar. Ya no es la muchedumbre. Es cualquier acto abierto de desafío o ataque a la autoridad militar, que muchos creen que pasó con Medina Celi y el general Pedro Antonio de Olañeta, ¿no? Motín. Este era un delito muy grave en los barcos. ¿Se acuerdan, no? Colón. Primer viaje, si no hay tierra, nos amotinamos. El segundo viaje lo mismo, para los que venían después, los españoles. Motín. Hay unos ejemplos que quería dar sobre motín. Dentro los efectivos uniformados, dentro de las fuerzas uniformadas. Potiemkin, la rebelión de los marinos de Potiemkin, 1905. O Kronstadt, rebelión de los marinos, 1921, después ya de la Revolución Rusa del 17, imagínense. Adivinen quién está involucrado en el asesinato de estos marinos. Lev Davidovich Bronsky, que él mismo no la cree, pero se presenta como el brazo ejecutor. Motín, barcos, pena de muerte. Eso era un delito grave. Ya, adelante. Combate. Encuentro entre dos fuerzas militares de relativa importancia, decisivos o no para la batalla. Esto dice, es un concepto moderno obviamente, ¿no? Que no podemos trasladar mecánicamente a ese levantamiento militar de Tumbuzla, no podemos. Un poco más técnicamente, y aquí van a entender nos pueden explicar los uniformados, los que están acá en la charla, ¿no? Combate es una serie de encuentros de duración e importancia variable necesarios para la consecución de un objetivo táctico. Hay dos tipos de combate: el de encuentro y el de cuerpo a cuerpo. Dos fuerzas. El de encuentro, combate entre dos fuerzas que se mueven y que establecen contacto en un momento y lugar inesperados. Ambas fuerzas intentan cumplir su misión mediante operaciones ofensivas. Eso, dicen algunos investigadores, es lo que pasó en la quebrada del río Tumbuzla.
También, combate que tiene lugar cuando una fuerza no está completamente desplegada, se encuentra con el enemigo en momento y lugar inesperados. Hay una versión donde dice que el general Olañete está saliendo de su carpa y hay un soldado que le está, ¡pum!, le dispara. Encuentro inesperado, supuestamente. Y el combate cuerpo a cuerpo, en que se llega al contacto físico. Batalla, Villamartín, citado por Fontaine. Combate en campo abierto de dos ejércitos, en el que toma parte más o menos activa todo el grueso de cada uno de los dos. Este tema es importante. Y va a disculpar el licenciado Avesia, porque uno lee los dos tomos y no haya una línea referida al método de interpretación, de análisis que aplica. No le vamos a reprochar si asume una posición positivista, neopositivista, de la escuela de los anales. No le vamos a reprochar, funcionalista, estructuralista. No le vamos, pero no dice nada. Extrañamente, hay un silencio sobre el método que se aplica en el libro, en el estudio de la batalla. El método dialéctico. Hemos dicho, el mundo está en plena transformación. Nada es estático, todo cambia, nada permanece. Heráclito, ¿no? Hegel, Marx, Engels. Bien, ahora entramos a la segunda parte, que sería el proceso de sistematización de los autores sobre la batalla de Tunguska. Aquí está Valentín Avesia. ¿Cómo define? Más arribita, por favor, ¿no hay sus descriptores? ¿No hay? Ahí, perfecto. La primera columna es la caracterización que hacen los autores sobre la batalla. La segunda son los fundamentos. La tercera, las conclusiones, y hay una especie de análisis sobre cómo tipifican la batalla. Valentín Avesia. Miren esto. Es curioso. Se inició como un combate y terminó como un motín. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién dice eso? Dice Gaspar de Olañeta, el hermano de Pedro Antonio de Olañeta, y su ayudante de campo, un tal Evio. Aquí está. Pero además, aquí hace mención a un memorialista, a veces, basándose en lo que dice el memorialista, que es Burdett O'Connor Darlach. Pero Burdett O'Connor Darlach escribe la obra, o se refiere a Tunguska, en 1871, 40 años y pico después del suceso. No es testigo, no es protagonista, es un memorialista, nada más. Y ustedes saben, la memoria es frágil, sobre todo si han pasado 50 años. Pero él se basa, él dice, no, aquí es motín. En Bolivia se ha hablado del efecto Tunguska como un eco de la batalla de Ayacucho, dice, nada más. Y el hecho es un simbolismo para la región del sudoeste de Bolivia, para los chichas. Ellos son los que joden, dice, con esto, pero no existe la batalla. Por eso dice, cuando viene a Cochabamba, dice, yo lo escucho en el CESU, he venido a poner las cosas en su lugar, dice, en su verdadera dimensión.
es un motín, punto. Claro, tiene el fundamento de las cartas falsificadas, los documentos, el parte militar de la batalla de Tumusla, que supuestamente fue elaborado por Medinaceli, las cartas de felicitaciones de los libertadores a Medinaceli por derrotar a Olañeta también. Él dice es un entrevero que se produjo relacionado en Tumusla. Esto genera confusiones, un carnaval de fechas, y no sé por qué se detiene el historiador en decir la batalla no fue el Jueves Santo, fue el Viernes Santo. Que Medinaceli se cambió de camiseta 3 días antes de la batalla. Cuando fui a dar esta charla en Potosí, estaba fresquita la llegada de Boca Juniors. Yo les digo, como los potosinos, algunos potosinos se pusieron la batalla de Boca Juniors. Eso había que extrañarse. Bien, entonces hay una sobredimensión del hecho de combate, del combate de Tumusla para Avestia. Ahora sobre el análisis que podemos hacer de su percepción. Descalifica o niega la batalla de Tumusla en sus alcances y dimensión. Califica como un fraude la misma batalla. Apreciación hipotética y subjetiva de la forma de impugnar las cartas de la misma batalla. Miren, aquí está, es textual, el mismo. El pez muere por su boca, dicen. ¿No? Leen ustedes la parte de conclusiones del tomo 2 y está aquí el hermano menor del general realista. Miren, esto dice que se encuentra este manuscrito en el archivo Pezuela de la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander, en el que se establece que las tropas realistas en un momento de combate, se pasaron a las fuerzas de Medinaceli. Esta acción de armas que comenzó como un combate terminará siendo un motín, tal como O'Connor, el memorialista, lo había calificado. Bueno, conclusiones. Obra del simbolismo regional del sur de Potosí, falsificaciones obedecen a causas económicas, anticuarios, buscan rédito personal y de grupo. ¿Cómo nosotros analizamos la posición de Avestia? Es una posición pues conservadora, ultranza. Pareciera que fuera un soldado realista de las tropas de Pedro Antonio de Olañeta. Eso podría decir el hermano de Pedro Antonio de Olañeta, o el ayudante de campo de la batalla del coronel. Lectura antidialéctica. Ahora vamos a entrar ahorita al método histórico dialéctico. Antidialéctica. Él cree que los hechos son estáticos, no cambian, no modifican nada. No cree en las leyes del movimiento y del desarrollo de la sociedad, no cree. Él cree, imagínense, pese a que la historia le está diciendo que se la lea, A es A, punto. Pero el materialismo histórico va a decir, un ratito, señores, hoy A es A, mañana puede ser B, porque se somete a un proceso de transformación, ¿verdad? De influencia de sus factores internos y externos. Lectura antidialéctica de los procesos históricos. Ya hemos hablado de este tema sobre una supuesta equivocación en el título de su obra. Bien. Pero Avestia salta frente a una investigación que hace este señor, un potosino, se llama Julio Ortiz Linares, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Sucre. Bueno, me imagino que el señor tenía mucho tiempo, ¿no? Porque para poder investigar. No sé qué haría, pero el magistrado, se dedicó, digamos, a las lecturas de tipo histórico a investigar la batalla de Tumusla.
¿Qué dice él? Fundamentos. Batalla, señores, batalla. Diario de Carlos Medinaceli señala correspondencia con Bolívar de Sucre desde enero de 1825. Preparativos aproximadamente 3 meses antes de la batalla. El parte de las felicitaciones de los libertadores hacia Medinaceli como prueba. No hay falsificación de cartas, dice él. Es absurdo lo que está diciendo a veces. Las cartas escritas por Bolívar y Sucre a Medinaceli son una prueba irrebatible. Ahora, aquí ya hay una pizca de subjetivismo en extremo, ¿no? Él dice, el verdadero libertador de Bolivia es Carlos Medinaceli. Y aquí se alinean, por ejemplo, está Morales, Franz Morales, y hay otros que dicen eso, que dicen, ¿qué hizo Bolívar por un territorio que no conocía? Sucre se estaba descolgando del desaguadero, la primera vez que estaba conociendo territorio de lo que es actualmente Bolivia. ¿Qué han hecho ellos? Dicen. Bolívar y Sucre no participaron en ninguna de las acciones militares independentistas, de este lado, no participaron. Bolívar fue presidente de una nación a la que no conocía, una nación a la que nada había aportado. Esto vamos a ir analizando un poquito más adelante, ¿ya? Lo que dice. Lectura antidialéctica. Separa y aísla los hechos. Desvaloriza el papel jugado por los libertadores. No se vio el brillo de las espadas de los libertadores. Adelante. Y se aferra Ortiz a este documento. Este es el acta de capitulación de Tumuslo. Pero ¿y dónde está este documento? Tengo información, y esto es fresca, de que uno de los colaboradores de Valentín Arecia manifiesta hace una semana que no existe este acta el original de esta acta de capitulación. Esta es una copia, porque se hicieron 4 copias encomendadas por Sucre para que vayan a diferentes lugares. De Tumuslo, perdón, de Ayacucho, no de Tumusla, de Ayacucho, no de Tumuslo. Entonces, es un documento que está en la biblioteca de la Universidad de San Andrés en La Paz, pero es una copia. No hay documento original, así lo reconoce el propio Julio Ortiz. Juan José Toro Montoy, el Potosí, que también nos visitó hace no mucho. No pudo ser un motín, ni un simple combate. Batalla, con capitulación incluida. Es una batalla. Luego dice que la batalla está mencionada en el acta de independencia. Eso prueba su valor histórico. Y aquí un poco se pone el uniforme militar y empieza a describir los ejércitos que había en la época, 3 ejércitos, del norte, del sur, del centro. No sé si vale la pena hablar de esto. El ejército del norte, el bando revolucionario, distingue 2 bandos, el revolucionario y el realista. En el bando revolucionario, el ejército del norte, unido al Libertador, integrado por tropas colombianas, venezolanas, colombianas, panameñas. Bolívar en ese. Ejército del sur, integrado por rioplatenses o de las provincias unidas del Río de la Plata. Describe más o menos lo que está pasando en 1824 en Argentina, en Chile. En el bando realista había 2 ejércitos, 3. El ejército del norte de Canterac, el ejército del sur de Jerónimo Valdés y el del Alto Perú de Pedro Antonio de Olañeta. Toditos sucumben en anteriores batallas, incluida la de Ayacucho, la última. Sus efectivos militares se mantienen en Potosí, no participan de la batalla de Ayacucho, Pedro Antonio de Olañeta.
Pero aquí ya hay unas peleas entre ellos, ¿no? Pedro Antonio de Olañeta, piensa que puede edificar un reino propio. Sueña ser un virrey, el virrey del Río de la Plata. Y entonces se retira un poquito del enfrentamiento en Ayacucho, que un poquito, todo, no participa. Porque está pensando en un proyecto político que tiene. Es interesante este proceso, ¿no? Porque cuando Olañeta viene a Cochabamba, ¿no?, se entera que Sucre está viniendo, se va a Oruro. Se entera ya de que Sucre está acercándose a Oruro, se retira y se va a Potosí. Se informa de que Sucre está cerca de Potosí, se va a Cotagaita. Ya está acercándose a sellar su destino fatal en la quebrada del río Tumbes. Su correlación de fuerzas es muy importante, ¿no? Adelante. Bien, voy a hacer un descansito, por favor. Él es Freddy Tarcaya Gallardo. Él es presidente de la Sociedad Geográfica e Histórica de Tupiza. Y está aquí él. Nos está observando desde galerías. Él dice que ha sido una batalla. Es irrelevante si son o no las cartas falsificadas. Y parece tener razón. A esta altura, ¿qué podría cambiar? ¿El curso de la historia? No define nada. El cuestionamiento de las supuestas cartas falsificadas no altera el curso de la historia, porque abundante documentación de la época atestiguan los acontecimientos. Pruebas: la capitulación, el parte militar de Medinaceli, la capitulación de Chequelte, redactada por Medinaceli. Él dice, este historiador tupiceño que está aquí con nosotros, dice: ha habido dos capitulaciones, Tumusla y Chequelte, el 7 de abril, 1 de abril y el 7 de abril, donde se entrega el feroz Barbarucho, el general Valdés, ¿no? Se entrega. Entonces tiene que haber dos capitulaciones, dice Tarcay. Conclusiones: la pervivencia incólume de la historia, por más que han querido tapar, ha permanecido. Hay hechos reales y objetivos que se pueden verificar, no se pueden ocultar. Porque aquí hay que analizar en la línea de interpretación de Tarcaya esto, ¿no? ¿Qué más se puede decir de Tumusla? Es que Tumusla, el hecho militar de Tumusla, es una piedrita en el zapato de Sucre y Bolívar. Cuando sucede este hecho, Bolívar está desconcertado, preocupado, porque Medinaceli recibía fuerte influencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Fuerte influencia. Y pensó, inclusive, que algo iba a pasar antes de que se decrete, incluso ya con conversaciones adelantadas con Sucre, la independencia del llamado Alto Perú. Estaba preocupado. Pensó que el hecho de Tumusla podía anexionar esa región hacia la Argentina. Por eso cuando Sucre entra, ¿no?, La Paz Oruro, Desaguadero, La Paz Oruro, ¿no?, él está preocupado y dice: hay que hacerlo allá, en Oruro. La reunión de la independencia con de los diputados. Pero no, los doctorcitos dicen: no vamos a ir a Oruro.
ahí podemos resfriarnos. Mejor que sea en Sucre nomás. Entonces se da en Sucre porque, como dice Tarcaya, este es el mensaje que le están queriendo dar a Pedro Antonio de Olañeta, que está ahí fortificado en Potosí. Mira, nosotros controlamos la situación política. Tú no controlas. Vuélcate de una vez. Ese es el mensaje que se le está dando a Medinaceli. Por eso están apresurados. Y claro, Sucre es rehén pues de los doctores charquenses. Y aquí hay algo importante que yo quiero tocar de Valentín Abesia, que dice, para pensar de manera tan ingenua, él dice que el proceso independentista se produce cuando Casimiro Olañeta lo va a recoger del Desaguadero a Sucre, y en ese viaje se define, dice, la independencia, la idea de la independencia. Yo no sé de dónde habrá sacado, o tal vez él estaba acompañando el viaje, digo, porque es la única forma de poder comprobar lo que está diciendo. Freddy Tarcaya dice así con orgullo, ¿no? Se reclama de la nación chichas. Los chichas derrotaron a un mariscal. Le escupieron y le orinaron. ¿Eso quién dice? A ver. Como lo que le hicieron pues a Benito, Andreas, Amílcar, Mussolini. Cuando lo arrinconaron, hicieron eso. Y parece que algo de eso pasó con Pedro Antonio de Olañeta. Tarcaya aplica categorías y conceptos marxistas. Él lo dice así sin tapujos. Bien. Todo se estaba desmoronando para los españoles. En esa situación era difícil saber cuántos efectivos fueron, porque aquí los historiadores dicen 300, 700, 1500, dice Manuel de la Fuente Geria, y otros tantos, ¿no? Esa es la discusión, lo cuantitativo, ¿no? No intentan desentrañar los verdaderos intereses en las posiciones. ¿Ves? A ver, la anterior, por favor. Sucre y Bolívar estaban interesados en que todas las provincias del norte del Río de la Plata se erijan en una nueva república, no anexadas a la Argentina, a Buenos Aires, cuidado, no querían. Ahora sí. Y no sean parte de las provincias del Río de la Plata. Por eso, cuando sucede la batalla de Tumusla, no sabían qué hacer. Sucre y Bolívar no sabían qué hacer. Minimizaron la historia de Tumusla. Conscientes del proceso histórico, sabían perfectamente de las consecuencias que acarreaba esto. No. Víctor Medinaceli Ríos. Él es descendiente del general Olañeta. Él está adolorido por lo de Valencia, por los dos toros. Le voy a poner un juicio, me ha dicho. Le voy a poner un juicio, porque mi ascendiente no puede defenderse. Pero yo le voy a poner, soy abogado. Bueno, tiene una caracterización, fundamento, dice que hubo un intercambio y medición de fuerzas bélicas, que fue decisiva esta batalla para la independencia. Adelante. Bueno, luego tenemos aquí al general de la Fuente Geria. De la Fuente Geria utiliza un elemento del materialismo histórico en la interpretación, un elementito nada más, la ley de transformación de lo cuantitativo en cualitativo, nada más. Vamos a explicar eso en qué consiste. Para
mí lo central, él dice que es batalla, hecho estratégico, dice, ¿no? Pero como militar un poco extraña esto, que separa la táctica de la estrategia y convierte a la estrategia o la táctica en estrategia. Lo operativo en un encuentro militar, la logística, los uniformados, los planes, ¿no? Están pues subordinados a una estrategia militar, ¿verdad? Es raro, porque el general de la Fuente Heredia separa lo táctico de lo estratégico. Es un poco extraño, porque el militar sabe que lo estratégico define las acciones operativas o tácticas para llegar a ese objetivo. Bien. Ya, hay una cosa interesante, pero en el general Lafuente. Él dice, esta es su hipótesis, no sé si va a compartir. El coronel Olañeta se desmarca de Virrey La Serna y Canteraca. No quiere saber nada de ellos, porque dice el general, nos han traicionado con Ayacucho, se han rendido. En realidad no había batalla, creo, dice. Se han rendido. Yo no puedo estar con eso. Entonces, Lafuente dice que como recibía instrucciones directas del rey, no era a través de los virreyes, él dice un ratito, yo soy el que monta aquí, el caballo. Le da la instrucción el rey de defender a toda costa Potosí, el Cerro Rico y la Casa de la Moneda. A sangre y fuego. Los españoles en ese momento ya estaban decididos a perder el Perú, estaban decididos a perder lo que era Ecuador, porque todavía no era Ecuador, ese territorio, incluso la Gran Colombia, pero no Potosí. Ese es tal vez un aporte del general Lafuente, pero había que analizarse bien, ¿no? Bien, seguimos, adelante. Bueno, un poco se deshace en cantidades de efectivos, se enfrentan. Ayacucho prácticamente fue una capitulación, eso lo denuncia Olañeta. Los acusa a los virreyes de traidores por capitular en Ayacucho. Pese a que utiliza un elemento de la dialéctica, es antidialéctico también el general. Ahora, la historia se basa en documentación, dice, de los protagonistas, ¿verdad? Primero, es un general que participa de los hechos de la quebrada del río Tumusco, general García Campo. Él escribe un libro que se llama Memorias del general Andrés García Camba de las armas españolas al Perú, 1809-1821. Él caracteriza como una reñida acción en la quebrada de Tumusco. Reñida acción. Él es protagonista, está presente en la batalla, pero no deja de cuestionarse su posición un poco realista, ¿no? No sé por qué no habla de una batalla. Visión realista. Bien, vamos a ir. ¿Por qué nos interesa Desi más que todos los otros investigadores? Porque es el tipo que está hurgando el avispero, el que molesta a la nación chichas. Al negar la batalla de Tumusco le está diciendo no, los chichas no participaron. Y ustedes saben cómo son los chicheños. Ahí está bien armado Freddy Tarcaya, miren, lo estoy viendo, sacando ya sus filosos colmillos.
Entonces, la dimensión magnificada del hecho de Tumusla es armada sobre documentos falsos. Es su principal tesis de Abesia. Seguimos. Ya. Ahora, para entender el pensamiento de Abesia, ¿por qué pues desata una feroz campaña contra Medinaceli? ¿Por qué se niega a aceptar la batalla de Tumusla? Hemos tratado de intentar comprender el pensamiento, meternos a su cerebro de Abesia y decir ¿por qué niega la batalla? Y aquí está más o menos lo que podría explicar. No, esto habíamos hablado. Es motín. Adelante. Ahora bien, teoría historiográfica utilizada. Todos los historiadores utilizan una determinada teoría. Sea lo que sea, funcionalismo, estructuralismo, positivismo, neopositivismo. Todos, materialismo histórico, todos utilizan una teoría. Medinaceli no utiliza nada. No utiliza el método, no utiliza una teoría definida o identificada. Menos podemos pedirle de qué escuela es, de historia. Ya he dicho eso. Revisando los dos tomos, no hay una mención al método. Concepción del papel de los héroes y las masas en la historia. Miren aquí, es interesante. Valentín Abesia dice, hay tres autores que hablan sobre el rol del papel de las masas en el proceso independentista. Menciona a Alipio Valencia, René Arce y Tibor Whitman. ¿Ya? Pero aquí dice, descalifica de frontón el trabajo de Abesia. Y Abesia no es un mosquito, pues, en las vidas históricas. Alipio Valencia Vega ha escrito 7 tomos de una historia política de Bolivia. Pero él dice, no, este es más político que historiador, no hay que tomarlo muy en serio. Entonces dice así textual. Y él mismo lo cita a veces. Dice, miren, esto es importante. La batalla de Tumusla tiene una significación especial en el Alto Perú porque simboliza en verdad la expulsión del chapetón, si no material, por lo menos la anulación de su importancia social y política. Esto dice, miren, esto lo dice Valentín Abesia en sus libros, los 2 tomos. Habla de las élites en abstracto. Esto no dice. Valencia Vega precisa. El privilegio social y el mando político pasan en herencia al criollo de la alta aristocracia altoperuana. ¿Quién dice eso? A ver. ¿Quién de los historiadores dice eso? Abesia cita a Alipio Valencia Vega, pero lo descalifica. Y si le preguntamos a Abesia, ¿y cuál es su opinión sobre esta casta criolla de la alta aristocracia altoperuana? ¿Quiénes son entonces? ¿Cuál es la oligarquía, señora Abesia? ¿Cuál es la clase dominante en este periodo histórico? Las élites. Las élites. Y se limita a las élites. Vamos. Aquí Valencia identifica de manera clara el grupo social que toma el poder político con la independencia. Son los cachorritos peninsulares, los que toman la posta de la república. Pero ni eso. A veces no entiende qué es una oligarquía. ¿Quiénes conforman las clases dominantes en este país en ese momento? No dice nada. Las élites. Ahora miren lo que dice aquí sobre el papel de las masas. Esto es interesante. Parecería que durante los 15 años que duró la guerra de guerrillas montoneras y republiquetas, la intervención de las masas fue definitivamente importante, dice. Sin embargo, la puntada final fue obra de las élites. Aquí digo, parece regocijarse con que las masas no hayan tomado el poder en ese momento. Porque en ese momento, ¿qué estaba pasando en Sucre? Era un cuadro recalentado de la Revolución Francesa.
no estaban los anculotes, los sin calzón. Los indios estaban trabajando y miraban con indiferencia el proceso de la independencia, porque ellos sabían lo que iba a pasar con los hijos de los españoles, con la República. Entonces no le tomaron pelota. En el fondo parecen causarle náuseas a las impolutas y asquerosas hordas. ¿Cómo podrían ellos haberse hecho cargo de una nueva forma política de la República? Eso es lo que le preocupa, le aterra, y no otra cosa. El párrafo de la página 224 que cita a Besia sobre Alipio Valencia es clave para poder entender el papel de las masas en el proceso de la independencia. Adelante, seguir. Entonces, aquí adolece a Besia en su concepción de una imprecisión de la caracterización de la clase dominante. No sé de qué élite estará hablando. Valencia toca el queque. Pero no debería preocuparle mucho, porque él debería nomás conciliar el sueño, porque las masas, según Marx, son solo instinto. Solo instinto, no tienen conciencia. El factor subjetivo viene de otro lado. Solo instinto. Vamos. ¿Cómo caracteriza a Besia el proceso de independencia? Mire. Sigue ensimismado en las élites. No tiene un atisbo de lucidez sobre el horizonte político que se estaban planteando los diputados en 1825. No tiene el menor, ni olfatea a veces. Porque ¿cómo es el instinto? Pues a ver, eso un poquito ejemplificaremos para que quede claro. ¿Qué es el instinto de las masas? En ese momento, ¿cuál era el razonamiento de la masa? El razonamiento instintivo. Que se vayan los españoles. ¿Sí? Listo. O el 52, que se vayan las Oscar. O el 2019. Ya sabemos quién. Que se vayan. Eso es instinto. ¿Sí? Entonces el desconcierto fue capitalizado por las denominadas élites de Besia. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice Tarcay? De los historiadores, Valencia es el que mejor analiza la historia de la independencia del Alto Perú y el proceso inicial de constitución de la nueva clase dominante de 1825. A Besia. Y a veces no le tomábamos pelota a Besia, ¿no? Porque tenía una educación cívica y moral que se daba en los colegios, ¿no? Pero no se le tomaba mucho de importancia a Valencia. Bien. La creación de la República. ¿Cómo concibe a Besia? Miren, hay cierta ingenuidad. Por la carta que Medinaceli supuestamente envió a Sucre el 9 de enero por intermedio de Casimiro Lañeta, quedaría entendido que Casimiro ya en ese momento quería que el Alto Perú fuera independiente. Algo que no es evidente. ¿Sí? Lo de la independencia surgió recién una vez que Casimiro Lañeta habló con Sucre y conoció el borrador del decreto del 9 de marzo. Un poco ingenuo. Es una historia un poquito muy infantil, ¿no? Para decir que Casimiro Lañeta ya había diseñado el modelo de gobierno republicano con Sucre en su viaje al deshogadero. Ya antes estaban, ya hubo una maniobra, como dice Tarcay, de los doctorcitos charquenses. Ellos habían preparado ya todas las reglas de juego, cómo iba a ser la cosa. Y claro, Sucre no sabía qué hacer con el ejército colombiano aquí presente. Era rehén, prisionero de los
Adelante. Adelante. Esto. Él dice, mire qué concepción política. Es que no tiene formación política. El padre era una eminencia. Historiador, académico, emenecista, de los viejos. Tenía formación política. Este tipo dice: la independencia del Alto Perú fue definida por los propios habitantes de estas tierras. Está en la página 206-207. ¿Se puede creer eso? ¿Quiénes son, pues, los propios habitantes de estas tierras? ¿Los gamonales? ¿Los latifundistas en ese momento? ¿Las expresiones políticas de la oligarquía? ¿Quiénes eran? Yo entiendo, por lo menos, de que los propios habitantes de estas tierras son los que trabajan la tierra, pues. Pero no, su visión es un poco mecánica. Hay una profunda contradicción en el investigador sobre los intereses que pretendía defender la nueva república. Adelante, adelante. Este es Alipio Valencia Vega. Hemos hablado del método de la dialéctica, la cuestión metodológica. Sigue hacia adelante. Ahora sí. Un poquito antes. El materialismo dialéctico intenta o explica los cambios que se producen en el hecho histórico, ¿verdad? De esa premisa partimos. Adelante. Esto es lo que sucede con la batalla de Tumusa, con el propio Medinaceli y otros personajes realistas, que después se ponen la casaca patriota. Andrés de Santa Cruz, José Valdivian, José Miguel de Velasco, Pedro Blanco, Salaverry, el general Lamar. En sentido inverso, patriotas que se pasan al lado realista. Agustín Gamarra, el peruano, juega en ambos bandos. O el escocés, el Santiago Eccles. Había muchos combatientes de las guerras napoleónicas, en la guerra de la independencia. Había escoceses, irlandeses, ingleses, franceses, suizos. Eccles. Este es un personaje, una ficha. Él estaba bajo las órdenes de Lanza, pero por esas extrañas circunstancias aparece en el ejército realista, pero además con una misión especial. Era el 0007 del general Pedro Antonio de Olañeta. Estaba enviado para matar a Sucre. Cuando Sucre llega en febrero a La Paz, está dirigiéndose a Oruro. Hay en plena estepa altiplánica orureña, en los arenales, hay una llamarada. Ahí está Santiago Eccles, el zanahoria le decía, porque sus cabellos eran color fuego. Y está deambulando zanahoria, preparando cómo va a deshacerse de Sucre. Pero antes de que llegue a Sucre, a Oruro, hay una persona que toca las puertas de los cuarteles en la madrugada, antes de que llegue Sucre, y dice: soy Santiago Eccles, quiero hablar con el gobernador. Era un colombiano, Oruro. Ahí empieza a contarle de que estaba enviado por el general Pedro Antonio de Olañeta, que iba a consumar un envenenamiento en un chocolate que le iban a servir a Sucre. Y habló hasta la madrugada, que tuvieron que darle un sopapo para hacerlo callar, porque si no seguía hablando el Eccles, el Santiago Eccles. Bien, el Chacá. Esto es importante. Una gran parte de los caudillos patriotas actuaron inicialmente en filas realistas. Innegable. Un caso paradigmático es el Pedro Domingo Murillo. ¿Quién era Pedro Domingo Murillo? Era alférez. En 1781 participó como soldado de la represión al movimiento indígena insurgente. Se expresó
Fue encargado de la captura de los jefes rebeldes, fue carcelero de Tupac Katari, encomendado a llevar una de sus partes desmembradas a Chulumani, posible jinete de uno de los caballos descuartizadores, fue ascendido a teniente de milicias. Luego fue capitán de la primera compañía de fusileros de las tropas de Juan Ramón de Loaiza. Ayudó a escapar en el cerco de 1780-81 a gente de La Paz hacia el Valle de Cochabamba. Fue ayudante mayor en la expedición desde Seguín para romper el cerco de la ciudad de La Paz. Aquí decimos un poquito, de manera diplomática, suave, ¿no? Se cierne sobre su tea la sombra de ejecución de Tupac Katari. Controversial el rol. Según el investigador Edmundo Arce, cochabambino, nieto de Esteban Arce, sostiene que Esteban Arce perteneció a las milicias realistas de voluntarios del Escuadrón de Caballería de Cochabamba. Después dirige las fuerzas patriotas en Aroma, Coguiñal, Samaipata, Los Molles. El teniente Francisco del Rivero fue enviado a sofocar la rebelión indígena en Cochabamba. Bartolomé Guzmán, soldados realistas, activista del 14 de enero acá en Cochabamba. Melchor de la Villa Guzmán, el famoso El Quitón, el Robin Hood, el que robaba y destruía a la gente, ¿no? Él también era realista, pero después se hace patriota. Fusilado en 1821. Ramón Laredo. Warnes defiende Buenos Aires, defendió Buenos Aires ante los ingleses en las filas realistas. En la ciudad de Sucre todas eran realistas, criollos. En situación de mando se pasan a los patriotas, se vuelcan hacia el lado patriota. Este comportamiento puede ser explicado inclusive con el método del materialismo dialéctico. En la otra banda del río hubo algunos caciques realistas. Había indígenas caciques que lo amaban al rey. No podían vivir sin el rey. Por eso lo matan al emisario de Sucre cuando lo envía para Bolívar, en dirección a Bolívar. Le hacen una emboscada y lo desollan. Eran realistas, indígenas realistas. Entonces decimos, de las entrañas del monstruo realista salen sus sepultureros. Eso es la dialéctica. Bien, esto ahora vamos a ir rápidamente tocando lo que es la dialéctica, que se presta a explicar cualquier hecho, fenómeno de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Lo que decíamos al principio de la exposición. Todo fenómeno, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Estamos entrando a las principales leyes de la dialéctica. La ley de la unidad y lucha de contrarios. Todo fenómeno está conformado por elementos que forman una unidad, pero no una unidad inmóvil o pétrea, sino sujeta a una lucha interna de los elementos que lo componen. Es una lucha a muerte, durmiendo con el enemigo, juntos pero no revueltos. Forman parte de una unidad, pero a la vez se enfrentan, luchan por imponerse, formando contradicciones internas que son la fuente o causa del movimiento y desarrollo de los procesos. De ahí que el ejército peninsular en su interior es objeto de terribles contradicciones, tensiones, presiones. Lo que está haciendo el ejército patriota con los realistas en el Perú influye pues. No puede ser que se diga Bolívar y Sucre no hicieron nada. ¿Influyeron en nuestras acciones en la batalla de Tumbúzula? Pues claro, no pueden separarse. Esa es una lectura antidialéctica, estática. Y eso es lo que hace Alesia. Al mirar el hecho histórico es decir, su mirada es pétrea. No analiza, no se pone a pensar que A mañana puede ser B.
Es A nomás, toda la vida, hasta la muerte para él. Por eso no puede explicarse el comportamiento de Medina Celi. Aparentemente el ejército socialista es un ejército cohesionado, unitario, pero no, sus comandantes en determinado momento ya están en disidencia, están peleando, están discutiendo. Los monárquicos como Pedro Antonio de Olañeta no los tragan a los constitucionalistas liberales, no lo tragan a Canterac o a la Serna, pero eso viene de la península donde ya están peleando, pues. El rey Fernando VII vuelve al poder en España y borra de plano la constitución de Cádiz de 1812, y hay un militar que se amotina, que es liberal, que es de la línea de Canterac y la Serna. Entonces todas esas disidencias, esos conflictos, esas contradicciones influyen, pues. No puede ser A eternamente A. Adelante. Las disidencias entre comandantes españoles en el Perú se acentúan con el levantamiento del teniente coronel Israel de Riego en la llamada Revolución de Cádiz de 1820, constitucionalista liberal. Esta sublevación de Cádiz de 1820, porque los españoles están sacando la mugre, impide el envío de grandes fuerzas militares al Perú y al Río de la Plata. Impide. Ya no zarpan los españoles, los dejan sueltos a los que están actuando en el Alto Perú y en Potosí. Adelante. Bien, la segunda ley, la ley del salto de los cambios cuantitativos y cualitativos. Hay cambios cuantitativos en los que aumenta o disminuye la cantidad de alguna cualidad del objeto sin que se transforme en otra cosa. Esto es un poquito pesado, pero hay que un poco tratar de entenderlo. Hay cambios cualitativos en los que cambia la cualidad del objeto. Este se transforma en una cosa diferente. Eso es lo que pasa con Medina Celi. Aunque puede haber un tufillo de pragmatismo, dice Fred Arcay, yo digo de oportunismo, puede haber un tufillo, pero es lo que pasa. Se acumula, rebalsa el vaso la gota y cambia de cualidad. Eso es nada más. La ley de transformación de lo cuantitativo a cualitativo o viceversa. Asume otra cualidad. ¿Entienden? Ya no es realista, es patriota. Pero no es como dice, pues, a veces 3 días antes se puso la camiseta realista, Medina Celi, el 28 de marzo o el 29, porque el primero ya es la batalla de abril. No está entendiendo que esto es producto de un proceso de acumulación anterior que está determinado por la actuación de las fuerzas realistas y patriotas ya en otros escenarios. No se puede diseccionar y apartar la batalla de Toulouse y decir, no, Bolívar no hizo nada. No, pues, Bolívar hizo mucho. Ya cuando llegó las cosas ya estaban dichas. El colofón fue Toulouse. Bien. Entonces los cambios que sufren los hechos históricos pueden llegar a un punto en donde ocurre un cambio cualitativo que las transforma en su opuesto. Es lo que sucede con Medina Celi y sus tropas y el mismo ejército realista. Reciben la influencia de las ideas y acciones del ejército patriota, lo que origina reposicionamientos y reacomodos en el ejército realista. Porque ya estábamos haciendo aguas. Cuando llegó Tumuzla ya, como el agua que se desliza de las manos del ejército realista, ya estaban en desbande. Ese proceso no puede entender a veces. ¿Qué está pasando con el ejército realista? No, él dice, no, 2 o 3 días se cambia de camiseta. Al fin, rebalsa el vaso. En todo el proceso independentista tienen que soportar la presión de afuera, la externa, la propia, la interna del mismo ejército, las peleas, las discusiones entre comandantes españoles.
No entienden eso a veces Ortiz y otros. Su análisis es subjetivo. Aquí se rompen los silogismos y los axiomas, pues, la lógica formal, el principio de identidad, el principio estático de lo opuesto. El silogismo que era practicado por los estudiantes de Derecho de la Academia Carolina de Sucre, tanto, no reflejaba, no interpretaba la realidad en ese momento. Bien, aquí está. Y luego nos vamos a la ley de la negación o doble negación. Sostiene, una cosa al transformarse en su opuesto, este último tarde o temprano se transforma en otro opuesto que será igual al primero, pero cualitativamente superior. A se transforma en B, y B en C. En esencia son lo mismo casi, pero en un nivel cualitativo superior. No sé si me dejo entender. No son lo mismo. Cualitativamente hablando son diferentes. Se han transformado en su opuesto. Es lo que pasa con Medina Celi. Cuando un objeto ideal sufre un cambio cualitativo, el objeto resultante es una negación del objeto anterior. Adelante. Las fases de la dialéctica, y ustedes conocen la tesis, antítesis y síntesis, que se aplican también en el análisis del método del materialismo histórico. Corrientes. La negacionista, cuyo abanderado es Avessia. Pero hay un librito que yo quiero comentarles, es de 1855. Se llama Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú, hoy Bolivia. Está escrito así, en el viejo castellano. Y es este libro. A ver si vemos. ¿No hay otro? No. Antes hay un librito. A ver. No, antes. Bueno, ha debido salirse de las diapositivas. Es un libro escrito por un autor anónimo. 1855 dice: tu musla no existe. Aquí está. No hubo batalla de Tumuzla, sino que se sublevó el batallón acampado a la orilla derecha del río. Se lo avisaron al general Olañeta, que estaba en la casa de la otra banda, y cuando salió a cerciorarse, el único tiro de fusil que se disparó por un soldado, cuyo nombre se ignora, acabó con la vida del general. Ha habido un rastreo para saber quién escribe este libro. 1855, después de 30 años de la batalla. Muchos le atribuyen a Manuel de Urcuy. En esa foto que quería mostrarles, dice siempre, no dice el autor, pero le habían puesto con lapicero Manuel de Urcuy. Y claro, y los doctores, y los genios de los doctores chuquisaqueños. Adelante. La corriente reivindicacionista son los que están a favor de Medina Celi. Toro, Ortiz, Morales, Tarcay. Adelante. Ahora, el papel ideológico, ¿no? Que ya lo hemos tocado también de refilón. Adelante. Conclusiones. Esto es claro, porque me van a exigir con seguridad qué conclusiones se han sacado de esto, de este trabajo. Y duela a quien le duela, pues les vamos a decir. Las posiciones confrontadas de los investigadores que estudian la batalla aportan nuevos elementos reveladores en la conformación del hecho histórico. Los indicios, las evidencias, las pruebas documentales que van saliendo como novedades ratifican un choque de fuerzas militares en las riberas del río Tumuzco. Sin embargo, aún no se esclarece de manera contundente y definitiva su magnitud, la posibilidad inobjetable de que allí se libró en términos militares un enfrentamiento de grandes dimensiones. Lo evidente, cierto y despejable es que no pudo ser un motín puro y simple, como sostiene Valentín Avessia, que minimiza su impacto en el mismo proceso histórico de constitución de la independencia. Al final, son irrelevantes las 14 cartas, documentos, fraguadas o no, con firmas falsificadas y todo. Las mismas no pueden poner
en evidencia la existencia de una batalla en Tumuslo. ¿Por qué? Porque las copias de las cartas, ¿quién hacía pues? ¿Lo hacía Sucre? ¿Hacía Bolívar? ¿Hacía Medinaceli? ¿Las elaboraba el general Pedro Antonio de Olanita? No, había un personal subalterno que hacía las cartas, que podría haberse equivocado en fechas, en si era Jueves Santo y no Viernes Santo. Entonces, era una cuestión colateral. En lo fundamental, como dice Tarcay, esas cartas no cambian el curso de la historia. La independencia de la República tiene un contenido de clase invariable que se ha desarrollado en estos 200 años. Quienes se dejan impresionar por las cartas, por la investigación de las cartas, no conocen. Parece que no conocen la historia. Cada vez hay más luces y menos sombras. Esto es lo que quiero llegar. Cada vez hay más luces y menos sombras. Los nuevos documentos hallados en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, de la Real Caja y del Tribunal Nacional, esto quiero un poco mencionar porque es algo novedoso. Existe un ingeniero que se llama Hugo Canet. Él se ha pasado el trabajo de copiar los movimientos económicos en la Real Caja de Potosí y lo que se va a llamar después con la República el Tribunal Nacional de Cuentas. Y hay en esos documentos que él menciona que por años, ¿no? 1824, 1800, es un poco extenso el trabajo. Ahí hemos identificado 3 cartas y esto es lo novedoso. Y hubiese querido mostrarles, pero ya no da el tiempo. Son 3 fotocopias, copias fotostáticas de 3 militares españoles que dicen que le piden al general Sucre que se les pague el sueldo, la remuneración del mes, como conforme estipula, dice, la capitulación de Tumuslo. Por tanto, si están mencionando los 3 en estos documentos, la capitulación de Tumuslo, hubo pues una batalla, un enfrentamiento de dimensión. Bueno, esta ausencia del método de interpretación histórica ya lo hemos dicho. Ya, seguimos. Adelante. Los datos, la información, hallazgos, documentos históricos que se descubren no pueden por sí solos explicar la naturaleza del evento histórico. No pueden por sí solos. Además, tratados de manera aislada y solo utilizando las premisas de la lógica formal aristotélica, no pues. Estamos retrocediendo, siglo XVII, XVIII. ¿Listo? ¿Seguimos? El objetivo del trabajo fue cumplido. Hemos aplicado el método dialéctico en la producción de la explicación histórica de la batalla de Tumuslo, que ayuda a disminuir sensiblemente el subjetivismo y el apasionamiento del hecho histórico. Lo otro es acabar con las víctimas como víctimas del idealismo. Muchas gracias por haber asistido.